La paz del Señor Jesús, mis amigos. Shalom. Nuestro Señor Yeshua está viniendo muy pronto, mostrando todas las señales. Ya está. El tiempo es peligroso. Vienen tiempos más difíciles todavía. Más nuestro deber es continuar hablando de la palabra de Dios y haciendo que las personas puedan entender mejor y comprender todo el contexto de la Biblia. Vamos a tomar un determinado tema que a veces genera confusión y a veces genera polémicas entre los creyentes de Dios. Y sin embargo, el Señor nos enseñó a cumplir los mandamientos. Dice así la palabra en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Encontramos que muchas veces hay confusión cuando se escucha decir, por ejemplo, entre algunos creyentes de que el día de reposo ya no existe, que ya fue abrogado por Jesús. Eso es un error prácticamente. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo es el Señor del sábado, el Señor del descanso, el Señor de reposo, cuando Él curó en sábado, cuando Él liberó a muchos enfermos en día sábado, lo hizo por el amor que tenía. No dijo que no se haga ninguna obra absoluta. O sea, el fin de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue realmente el amor. Y por lo tanto, si un hijo de nuestro o un amigo en un día de sábado puede morir y por falta de una oración o por falta de amor, de atendimiento, no lo hacemos, estamos también infringiendo de alguna manera la ley, porque la ley nos enseña a amar a nuestros semejantes. Fueron 3 aspectos que se dieron no solamente en la época de Moisés. Si bien es cierto que Moisés de alguna manera recopiló las leyes y las escribió, pero ya las leyes estaban escritas desde el Génesis. Ya la ley estaba escrita, ya la ley estaba prescrita y sus consecuencias de la infracción de la ley. Eso fue dado, por ejemplo, en el caso de Caín, en el caso del pecado de Adán y Eva mismo, que fueron echados del paraíso. Entonces, la ley tiene también su efecto, que es una penalidad o es punible. Muchas veces la ley temporal o la ley humana tiene esos efectos también. Entonces, de alguna manera también, cuando decimos nuestro Señor es el reposo todos los días de nuestra vida, ya no necesitamos el sábado. Mas ¿por qué el Señor mandó que se guarde el día de reposo o el séptimo día, que es el día sábado en Israel? Y no mandó solamente esta ley, no la dictó esta ley solamente para los israelitas, porque si escuchamos, por ejemplo, que Pablo decía que Dios está para los gentiles, está para los griegos y está también para los hebreos, de tal modo de que de todas las leyes nosotros tenemos que cumplirla de alguna forma. Yo estoy empezando a entender de esta manera que la ley del sábado es eterna, es una ley eterna, pero eso no significa que estoy negando de ninguna manera de que nuestro Señor Jesucristo es el reposo y que debemos reposar todos los días en Él, pero hay que guardar la ley como manda el mandamiento. Y los mandamientos que son los 10 mandamientos, los estatutos que mandó y también algunos reglamentos y preceptos. La diferencia es que antiguamente los efectos eran más duros. Se daba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero muchas veces también el Señor fue misericordioso y perdonó. En el caso, por ejemplo, cuando Miriam fue castigada por una desobediencia y de alguna manera pensó mal de Moisés y otros aspectos, fue castigada con una lepra que era símbolo del pecado, la lepra. Pero Dios fue misericordioso cuando su hermano Moisés oró por ella. Por ejemplo,
en una parte también del Deuteronomio 6 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. De esa manera podemos encontrar entonces que estos mandamientos no fueron de ninguna manera abrogados por nuestro Señor Jesucristo. Con el antiguo pacto y el nuevo pacto, la ley continuó, pero la ley se ablandó, es decir, vino la ley del perdón, por supuesto, pero no significa que la ley se abrogó, se anuló. Por eso es que en Mateo el Señor Jesucristo dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ven ustedes entonces? La palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra de verdad, es una palabra totalmente evidente. Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es ese cumplimiento? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y haya salvación tanto para los gentiles, para los siervos santos. No todas las iglesias se van a salvar, sino aquellos que el Señor conoce en su corazón que cumplen con los mandamientos de esa manera y cumplen con la verdad y con las leyes que el Señor nos dio. De esa forma entonces encontramos que nuestro Señor Jesucristo mismo fue quien respetó totalmente la ley. También lo encontramos en Lucas 14, 16, donde el Señor hace una gran cena, habla de una parábola, bueno, y por el tiempo no vamos a explicar mucho esto, pero de alguna manera el Shabbat, como llaman en Israel, el Shabbat se debe cumplir. Así como mismo Pablo en Hechos 17:2, Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Incluso no era que Pablo se apartaba del día del Shabbat, sino que incluso lo magnificaba el día del Shabbat. Es decir, ahora, muchas iglesias y muchos siervos dicen, si ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley, porque se agarran de este texto que dice así en Romanos 6, 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia, bajo la ley, perdón, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso significa que cuando nosotros cumplimos con la ley, pues no vamos a tener pecados y por lo tanto la ley no se va a enseñorear de nosotros. La ley no va a castigar en ese sentido. No necesitamos ahí la ley punible, sino que como guardamos en nuestro corazón la ley, la guardamos en nuestra mente, porque no es el hecho de guardar, de ser oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra día a día. Mucho se enseña también, solamente son dos los mandamientos, ya se resumieron a 2, ya no son 10, porque si tú amas a Dios, no le haces daño a tu hermano. Bueno, 2 primeros mandamientos, pero no es así. Nosotros podemos entender eso, evidentemente, como creyentes, como cristianos, de que son 2 mandamientos, pero mucha de la gente que no es convertida y muchas de las personas que no son bautizadas en Cristo Jesús, por lo tanto, no lo van a entender y se necesita la ley, los 10 mandamientos, porque prácticamente si uno como cristiana conoce la ley, no va a mentir a su hermano, no va a robar a su hermano, no va a hacerle ningún daño. Pero y la gente que no conoce la ley, la gente que no ama a Dios, esas leyes fueron escritas en 2 tablas, de tal modo que se cumple entonces, de alguna manera, que de alguna forma el fin de la ley, ¿cuál sería si se cumple esto? Se cumpliría el fin de la ley con la salvación, pero no es una ley dura, sino que el fin de la ley en realidad viene a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no necesitaremos totalmente la ley en el sentido escrito, sino va a estar escrito en nuestro corazón, escrito en nuestra mente para toda la eternidad. Pero el día de reposo continuará.
se inventaron que el día de reposo es el domingo, porque eso surgió después de 100 años de la iglesia primitiva y hubieron divisiones entre las iglesias, entre el pueblo hebreo y la iglesia. Se alejaron por los concilios ecuménicos, etcétera, etcétera, donde prácticamente enseñaron que el día de reposo era el domingo. Pero yo les pregunto, queridos hermanos, ¿ustedes pueden citarme algún texto donde digan que el domingo es el día de reposo? No existe. No es solamente para los hebreos. El día de reposo también es para todos sus hijos de Dios, porque un día vamos a reposar en el Señor también, eternamente. Es verdad, pero el día de reposo continuará como ley de milenio en milenio, de siglo en siglo. Podemos decir así entonces que con Cristo se cumple el reposo y la finalidad de la ley de alguna manera termina de una ley escrita a una ley en nuestros corazones. Pero la ley no se acaba, es eterna. Y con Cristo Jesús continuaremos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la ley y fundamentalmente el fin de la ley, que es el amor de Dios, por sobre todo, el amor a Dios, el amor que viene de Dios y el amor de nosotros hacia Dios, cumpliéndose, ser hacedores de la palabra, no solo oidores de la palabra, no solamente es predicar el evangelio, tenemos que también compartir con los demás, ayudar a los otros en sus necesidades, en sus dificultades, así como la viuda dio lo poco que tenía, no dio el exceso, sino lo poco. Así nosotros también, entender, escuchar, hablar, dialogar, armonizar. Ese es el fin de este tema, el fin de buscar a Dios día a día, de buscar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. La paz del Señor.